Capítulo 10. La oración que prevalece y verdadero avivamiento. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Nuestro tema es, la oración que prevalece y verdadero avivamiento. Tengo 5 pasajes, analícelos con mucho cuidado por favor. El primero se encuentra en el Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El segundo pasaje está en Salmos 85, 6, no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. El tercer pasaje está en Hechos 1:14, 2, 1-4, 41, 42, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El cuarto pasaje está en Ezequiel 37, 9, 10, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El quinto pasaje está en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La gran necesidad de la Iglesia en la actualidad es un avivamiento generalizado que se esparza por doquier, profundo, completo y genuino. Esa también es la mayor necesidad del comercio, la mayor necesidad de la sociedad humana y la más grande necesidad del gobierno humano, la necesidad más grande de las relaciones internacionales, la necesidad más grande de misiones. En cada aspecto de la vida actual, los negocios, relaciones sociales, la política, relaciones internacionales, la educación, la Iglesia, estamos afrontando problemas de los más amenazantes, y crisis de las más importantes que la raza humana jamás haya afrontado en siglos si no es que en la historia de la humanidad, desde la encarnación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo y el nacimiento de la Iglesia, que fue el resultado de la encarnación. La única esperanza de la Iglesia es un gran avivamiento o revolución no solamente en Rusia, sino a través de todo el mundo civilizado. Ha de ser un advenimiento real y en mayor cantidad de la vida de Dios a la Iglesia y a través de la Iglesia en la sociedad en general, de lo contrario será un desastre universal, desastre en la Iglesia, en el Estado, en la escuela, en el hogar y en todas partes y un caos consecuente, y una oscuridad de medianoche sobre la tierra, y una total y universal corrupción, desolación y destrucción. Por supuesto, nosotros los que conocemos nuestras Biblias, sabemos muy bien que el avivamiento final, el avivamiento que no ha de ser seguido por una reacción, sino un avivamiento que resulte en un reino universal y permanente de justicia sobre la tierra, así como en el cielo, cuando venga el reino de Dios, y su voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo, Mateo 6:10, y cuando, la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, Isaías 11:9, solo vendrá como resultado del regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para tomar las riendas del gobierno. La hora de esa venida es asunto de Dios y no nuestro, Hechos 1:7, y está en sus manos, y por esa venida es que debemos orar, Apocalipsis 22:20, y anhelar intensamente, 2 Pedro 3:12, y esperar. Pero eso no significa que mientras tanto, nosotros debamos estar sentados y dejar que las cosas se echen a perder, ni gloriarnos en el hecho de que las cosas se empeoran cada vez más, ni felicitarnos de que tan buenas personas somos y qué clase de gente resistente son los demás en los negocios, en la Iglesia, en el Estado. No hay fundamento bíblico para estar seguros de que el Señor no se retrase y de que no pueda haber otro avivamiento.
Y puede haber muchos avivamientos antes de que venga ese feliz día, y antes de que venga el más glorioso de todos los avivamientos. Si Wesley hubiera razonado así en su tiempo, cuando había una oscuridad espiritual y teológica esparcida por doquier, o cuando Martín Lutero en su tiempo, o Juan Knox en su tiempo, o Jonathan Edwards en su tiempo, o Carlos G. Finney en su tiempo, que hubiera sido de la Iglesia, el Estado, y la sociedad humana, y la fe en Dios. Ya sea que el Señor Jesús venga pronto o se tarde, necesitamos un avivamiento, y lo necesitamos desesperadamente. Y si Él regresara en un año, y nos encontrará todo haciendo lo que está de nuestra parte para producir ese avivamiento tan necesitado, Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Y, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mateo 24:46. Pero si, por otro lado, Él llegara en este año y nos encontrara sentados en meditación ociosa sobre la gloriosa verdad de su segunda venida, felicitándonos porque nosotros no somos como los demás, los que no conocen la verdad, Él nos castigará duramente y pondrá nuestra parte con los hipócritas. Mateo 24:50, 51. De ahí que mi primera oración debiera ser: sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Pero ya que yo no sé y no puedo saber que tan pronto será contestada esta oración, ya que Dios ha considerado apropiado poner los tiempos y las sazones en su propia potestad, Hechos 1:7, mi segunda oración es, y debería ser cada vez más intensa e insistente: Señor, mándanos un avivamiento, y, por lo que a mí respecta, que comience en mí. Lo que voy a decir, va a venir bajo 3 encabezados. El primero, ¿qué es un verdadero avivamiento y cuáles son los resultados de un verdadero avivamiento? El segundo, la necesidad de un verdadero avivamiento. El tercero, la relación de la oración persistente con el verdadero avivamiento. ¿Y qué es un verdadero avivamiento y cuáles son los resultados de un verdadero avivamiento? En primer lugar, entonces, consideremos lo que es un verdadero avivamiento y cuáles son sus resultados. 1. Un verdadero avivamiento es un tiempo de despertamiento o impartición de vida. Eso es exactamente lo que significa la palabra avivamiento de acuerdo a su etimología, y de acuerdo a su uso en la actualidad, y eso es exactamente lo que significa la palabra hebrea traducida avívanos en nuestro segundo pasaje: no volverás a darnos vida. Salmo 85, 6, o como lo traduce la versión revisada: no nos avivarás. En otras palabras, impartirnos vida otra vez. Ya que Dios es el único que nos puede dar vida, un avivamiento es un tiempo cuando Dios visita a su pueblo, y por el poder de su Espíritu les imparte nueva vida, y a través de ellos imparte vida a pecadores muertos en delitos y pecados. Frecuentemente, nosotros tenemos emocionalismos religiosos y entusiasmos que surgen de métodos ingeniosos y de influencia hipnótica de un mero evangelista profesional o de un predicador de avivamientos. Pero estos no son avivamientos, y no son necesarios, son una maldición y no una bendición. Son la imitación del diablo de un avivamiento. Nueva vida de Dios. Eso es avivamiento. Un avivamiento general es un tiempo cuando esta nueva vida de Dios no está confinada a lugares aleatorios, sino que es general por todo el cristianismo y la tierra. La razón de por qué se necesita un avivamiento general es la sequedad y desolación espiritual y la muerte en general. No está confinado a ningún país, aunque puede ser más manifiesto en algunos países que en otros. Se encuentra en nuestros campos misioneros foráneos, así como en nuestros lugares de residencia. Hemos tenido, y estamos teniendo avivamientos locales. El Espíritu de Dios que da vida, ha soplado sobre este ministro y aquel, esta iglesia y aquella, esta comunidad y esta otra. Pero lo que necesitamos, y necesitamos desesperadamente, es un avivamiento que sea esparcido por doquier y general. 2. Ahora bien, para que nosotros podamos tener una idea más completa de lo que realmente es un avivamiento, echemos un vistazo a los resultados de un avivamiento. 1. Los primeros resultados de un avivamiento están en los ministros del Evangelio. En los tiempos de avivamiento, el ministro tiene un nuevo amor por las almas. Nosotros los ministros, como regla general, no tenemos tal amor por las almas como deberíamos tener. No es un amor tal por las almas como el que tuvo el Señor Jesús.
No es un amor tal por las almas como el que tuvo Pablo. Pero cuando Dios visita a su pueblo, los corazones de los ministros son grandemente cargados por los que no son salvos. Salen con un gran anhelo por la salvación de sus semejantes, se olvidan de su ambición de predicar grandes sermones, o sus ambiciones de fama, anhelan una sola cosa y solo una, ver que hombres sean llevados a Cristo, y por lo tanto, sean salvos. Ve cuando llegan los verdaderos avivamientos, los ministros obtienen un nuevo amor por la palabra de Dios, y una nueva fe en la palabra de Dios. Arrojan al viento sus dudas, y los credos, y sus críticas de la Biblia, y se dedican a predicar la Biblia, y sobre todo, a Jesucristo crucificado. Los avivamientos hacen que los ministros se suelten de sus doctrinas ortodoxas. Un avivamiento genuino esparcido por todas partes hará más para que nuestros ministros y profesores de teología estén correctos en su doctrina, que todas las pruebas de herejía que jamás han sido instituidas. C. Los avivamientos hacen que los ministros tengan una nueva libertad, un nuevo gozo, y un nuevo poder en la predicación. No es una lata de toda la semana tener que preparar un sermón, y no es un esfuerzo que consume los nervios predicarlo después de que ha sido preparado. La predicación se convierte en un gozo y un refrigerio, y hay verdadero poder en tiempos de avivamiento. 2. Miremos ahora los resultados de un avivamiento en los cristianos en forma general. Los resultados de un avivamiento en los cristianos en forma general son los mismos que se han señalado en los que están en el ministerio. En tiempos de avivamiento, los cristianos se apartan del mundo y viven vidas separadas. Los cristianos que han estado entreteniéndose con el mundo, que han estado jugando a las cartas, o bailando, o yendo a los cines y a los teatros, y teniendo indulgencia en tonterías similares que no convienen, renuncian a ellas. Reciben una nueva visión espiritual, por lo que ahora ven claramente que estas cosas son incompatibles con su vida y con su luz que van en aumento. Ve en los tiempos de avivamiento, los cristianos obtienen un nuevo espíritu de oración. Las reuniones de oración ya no son un mero deber, sino que se convierten en la necesidad de un corazón hambriento y cargado. La oración en privado es buscada con un nuevo entusiasmo. La voz de la oración de vehemencia a Dios se escucha día y noche. La gente ya no pregunta, contesta Dios la oración. Ellos saben que lo hace, y sitian el trono de la gracia día y noche. C. En los tiempos de avivamiento, los cristianos se ponen a trabajar por las almas perdidas. No van a los cultos simplemente a pasársela bien y a ser bendecidos. Van a los cultos para ver cómo las almas son llevadas a Cristo. Hablan a los hombres en las calles y en las tiendas, y en sus casas. La cruz de Cristo, la salvación, el cielo y el infierno, llegan a ser los temas de constante conversación. Se olvidan de la política, el clima, y los sombreros de Pascua, y las últimas novelas. Las cosas de Dios ocupan todo el horizonte de su pensamiento. En tiempos de avivamiento, los cristianos tienen un nuevo gozo en el Señor Jesús. Hechos 2:46, Juan 15:11. La vida es siempre gozo, y la nueva vida es un nuevo gozo. Los días de avivamiento son días de felicidad, días de gran felicidad, días de cielo en la tierra, Deuteronomio 11:21. En los tiempos de avivamiento, los cristianos obtienen un nuevo amor por la palabra de Dios. Desean estudiarla día y noche. Los avivamientos son malos para los bares y los clubs, y las fiestas, y los teatros, y los cines, pero son buenos para las librerías y las agencias bíblicas. 3. Ahora echemos un vistazo a los resultados del verdadero avivamiento en el mundo de los que no son salvos. Los avivamientos tienen una influencia de lo más definitivo en el mundo de los que no son salvos. Antes que nada, los verdaderos avivamientos producen una profunda convicción de pecado. Nuestro Señor dijo que cuando el Espíritu viniera, Él convencería al mundo de pecado, Juan 16, 7,8. Ahora bien, hemos visto que un avivamiento es el advenimiento del Espíritu Santo, y por lo tanto, debe haber una nueva convicción de pecado, y siempre la hay. Si uno tiene algo de lo que los hombres llaman avivamiento y no hay convicción de pecado, uno puede estar bien seguro que no es un verdadero avivamiento, sino un avivamiento falso. Esta es una señal segura de un verdadero avivamiento, convicción profunda de pecado. Los verdaderos avivamientos también producen conversiones y regeneraciones.
Cuando Dios renueva a su pueblo, también convierte a los pecadores. El primer resultado de Pentecostés fue nueva vida y poder a los 120 discípulos en el aposento alto. El siguiente resultado fue 3.000 conversiones en un solo día. Siempre es así. Yo leo constantemente los avivamientos aquí y allá, en donde los cristianos fueron grandemente ayudados pero que no ha habido conversiones. Yo tengo mis dudas sobre tales avivamientos. Si los cristianos han sido renovados verdaderamente, van a ir en pos de los que no son salvos en oración, y les van a testificar, y los persuadirán, y les predicarán, y harán obra personal. Tiene que haber conversiones verdaderas, vidas regeneradas, vidas completamente transformadas. Los incrédulos son convertidos en creyentes asidos de Jesucristo, los borrachos se hacen sobrios, los hombres y las mujeres corrompidos se santifican, los ladrones se convierten en honrados y ciudadanos trabajadores, la gente perezosa se pone a trabajar con ahínco. Un verdadero avivamiento siempre comienza en el corazón de aquellos que ya son cristianos, pero nunca termina allí. Continúa hacia los que no son salvos, y hay conversiones definidas. 2. La necesidad de un verdadero avivamiento. Ahora echemos un vistazo a la necesidad de un avivamiento en nuestro tiempo presente. Yo pienso que la mera descripción de lo que es un avivamiento y lo que hace un avivamiento demuestra que se necesita desesperadamente, pero echemos un vistazo a algunas de las condiciones específicas que existen en la actualidad que demuestran la necesidad de un avivamiento. Si uno se concentra en estas condiciones, lo más probable es que le van a decir a uno pesimista. Y si al afrontar la realidad a uno lo llaman pesimista, yo estoy dispuesto a que me llamen pesimista. Al considerar la realidad verdadera soy un optimista de los optimistas, pero no soy un optimista ciego, o sea, uno que es optimista por cerrar sus ojos a la realidad que está tan clara como la luz del día. Si al ser optimista uno cierra los ojos, y llama a lo negro, blanco, y al error, verdad, y al pecado, justicia, y a la muerte, vida, no quiero ser optimista. Pero de todos modos soy optimista. Por señalar la realidad que está tan mal, lo cual producirá mejores condiciones. 1. Eche un vistazo en primer lugar al ministerio. 1. Muchos de nosotros que nos consideramos ministros ortodoxos, somos incrédulos en la práctica. Estas pueden ser palabras fuertes, pero también es un hecho irrefutable. No hay diferencia esencial entre las enseñanzas de Thomas Paine y Bob Ingersoll, por un lado, y las enseñanzas de algunos de nuestros profesores de teología por el otro. Los profesores de teología no son tan directos, ni tan francos sobre esto como lo fueron Thomas Paine y Bob Ingersoll, lo ponen en una manera más elegante, y en oraciones más rebuscadas y adornadas. No obstante, su enseñanza significa lo mismo y produce los mismos resultados condenables. La mayor parte del así llamado nuevo aprendizaje y alta crítica y modernismo, no es otra cosa que la incredulidad de Thomas Paine adornada con un toque de falsa piedad. Hace algunos años el profesor Howard Ashwood, quien era un verdadero erudito y no solamente un charlatán de la incredulidad alemana, en una ocasión leyó una declaración de algunas de las creencias sostenidas por los modernistas de su tiempo, que no eran diferentes esencialmente de los modernistas de la actualidad, aunque no tan malas, y él preguntó luego, si estas creencias como él las había leído, no representaban con fidelidad la crítica de erudición de su tiempo, y los mismos críticos reconocieron que sí, y justo en ese momento, les arrojó una bomba en los rangos de la alta crítica diciendo, estoy leyendo palabra por palabra la era de la razón de Thomas Paine. Hay poco que sea nuevo en la alta crítica o en la teología modernista o liberal en general. Nuestros futuros ministros a menudo han sido preparados académicamente bajo profesores incrédulos, y al hacerlo, cuando entran a la universidad o al seminario teológico, siendo tan solo jóvenes inmaduros, obviamente salen incrédulos en muchos casos, y luego proceden a envenenar a la Iglesia. 2. Aun cuando nuestros ministros sean ortodoxos, como gracias a Dios la gran mayoría lo son en la actualidad, no obstante a menudo no son hombres de oración. ¿Cuántos ministros modernos supone usted que saben lo que significa agonizar en oración, del griego en Romanos 15:30, y luchan en oración y pasan gran parte de la noche en oración? Por supuesto, no sabemos cuántos, pero sí sé que muchos no lo hacen. 3. Muchos de nosotros que somos ministros, no tenemos amor por las almas.
¿Cuántos de nosotros predicamos solo porque tenemos que predicar? Predicamos porque sentimos que los hombres en todas partes están pereciendo y por nuestra predicación esperamos salvar a algunos. ¿Cuántos de nosotros le damos seguimiento a nuestra predicación como lo hizo Pablo, rogando y persuadiendo a los hombres por doquier para que sean reconciliados con Dios? 2 Corintios 5:20 y Hechos 20:31. Quizás hemos dicho bastante sobre los ministros, pero es evidente que se necesita un avivamiento por causa nuestra, o algunos de nosotros vamos a estar delante de Dios, sobrecogidos de vergüenza en ese día terrible en que hemos de dar cuentas, que viene con toda seguridad. Romanos 14:12. 2. Ahora echemos un vistazo a la Iglesia. 1. Mire el estado doctrinal de la Iglesia en la actualidad. Ya es de por sí bastante malo y aparentemente está empeorando con el tiempo. Muchos de nuestros miembros de Iglesia no creen en toda la Biblia. Para muchos el libro de Génesis es un mito, Jonás es una alegoría, y hasta los milagros del Hijo de Dios son cuestionados. Han negado en un artículo reciente en una de nuestras revistas más populares y de mayor circulación, por uno de los ministros presbiterianos más prominentes en este país, que es miembro de la mesa directiva de misiones foráneas de la Iglesia Presbiteriana. Para muchos, la doctrina de la oración es anticuada y se ríen de la obra del Espíritu Santo. Se nos dice que la conversión y la regeneración ya no son necesarias, y que ya no se cree en el infierno. Y luego fíjese en las modas y los errores que han surgido como consecuencia de esta pérdida de fe y de este caos doctrinal: la ciencia cristiana, el unitariarismo, el espiritualismo, el universalismo, el russellismo, el babismo, la teosofía, la sanidad metafísica y el total pandemonium de doctrinas de demonios. 2. Mire el estado espiritual de la Iglesia. A la mundanalidad está fuera de control, si no es que reina entre los miembros de las iglesias. Muchos miembros de iglesias están igual de ansiosos en la carrera de hacerse ricos. Utilizan los métodos del mundo en la acumulación de riqueza y se aferran a ello tanto como cualquier mundano cuando la obtienen. Ve la falta de oración abunda entre los miembros de las iglesias por todas partes. Es dudoso si 1 de cada 10 miembros de iglesias en este país asiste a los cultos de oración con regularidad, y la oración en privado ocupa tan poco tiempo o tan poca atención de parte del miembro de iglesia promedio. Alguien ha dicho que los cristianos en promedio no pasan más de 5 minutos al día en oración en privado. Por supuesto, ninguno de nosotros sabemos si eso es cierto o no, pero me temo que es más cierto de lo que la mayoría de nosotros sospechamos. Ese descuido de la palabra de Dios va mano a mano con el descuido de orar a Dios. Muchos cristianos profesantes pasan el doble del tiempo todos los días de sus vidas en revolcarse en el lodo de los diarios que el que pasan en bañarse y limpiarse en la palabra santa de Dios. ¿Cuántos cristianos promedian 1 hora al día invertida en estudio bíblico? Con el descuido de la oración y el descuido de la palabra de Dios, va la falta de generosidad. Las iglesias están incrementando rápidamente en riqueza, pero las tesorerías de las agencias misioneras están vacías. Los miembros de las iglesias evangélicas no promedian más que unos pocos dólares al año para misiones foráneas, y esto es simplemente sorprendente. Y luego, hay una falta de respeto que está incrementando hacia el Día del Señor. El primer día de la semana ha llegado a ser principalmente un día de placer mundano en vez de un día de servicio santo. El periódico del domingo con sus boberías y escándalos sucios toma el lugar de la escuela dominical y del servicio en la iglesia. Los miembros de iglesia se mezclan con el mundo en toda forma de diversión cuestionable. En muchos lugares el joven o la señorita que no cree en el baile con sus indecencias descaradas, con la mesa de las cartas con su desviación definitiva hacia los juegos de azar, y con el teatro y con el cine con su creciente seducción a la lujuria, es considerado como persona anticuada, una reliquia de un puritanismo, y aún fuera de moda. Y luego, cuán pequeña porción de nuestra membresía realmente ha entrado en compañerismo con Jesucristo con su carga por las almas. Pero suficiente se ha dicho del estado espiritual de la Iglesia. 3. Ahora echemos un vistazo al estado del mundo. 1. Note, antes que nada, cuán pocas conversiones hay. Muchas iglesias el año pasado perdieron más miembros que los que ganaron. Por aquí y por allí habrá una iglesia que tenga un gran número de adiciones en base a la confesión de fe, pero estas iglesias son raras, son excepciones. Y aun donde hay muchas adiciones, en pocos casos las conversiones son profundas,
completas y satisfactorias. 2. También hay en la mayoría de los círculos una total falta de convicción profunda de pecado. Raras veces hay hombres sobrecogidos con una sensación de culpabilidad tremenda por haber hollado bajo sus pies al Hijo de Dios. El pecado es considerado como mera mala suerte, o como una enfermedad, o aún hasta una bondad en proceso. Rara vez es considerado como un mal enorme contra un Dios santo, que merece una condenación eterna. 3. La incredulidad está fuera de control. Muchos consideran como una señal de superioridad intelectual rechazar la Biblia, y hasta la fe en un Dios personal y también la vida futura. En muchos de los casos están hasta más orgullosos de esta señal de superioridad intelectual debido a que es la única señal de superioridad intelectual que poseen. 4. Aunada a esta incredulidad predominante, está la peor de las inmoralidades. Como siempre ha sido el caso, la incredulidad y la inmoralidad son gemelos siameses. Siempre existen, y siempre crecen, y siempre engordan juntos. Esta inmoralidad prevaleciente se encuentra por doquier. Fíjese en el adulterio legalizado que llamamos divorcio. Muchos de los así llamados matrimonios, no es más que una prostitución legalizada. Los hombres se casan con una mujer y luego con otra, y aún así son admitidos en la buena sociedad, y de igual modo las mujeres. Hay miles de supuestamente hombres respetables en los Estados Unidos viviendo con las mujeres de otros hombres, y miles de las supuestas mujeres respetables están viviendo con los esposos de otras mujeres. La inmoralidad en incremento se ve en el estado del teatro. El teatro en el mejor de los casos, es lo suficiente malo. Pero, no obstante, ahora las obras están impregnadas con tan malas sugestiones que parecen gobernar los tiempos, y las mujeres que se degradan a sí mismas al aparecer en tales obras, son justificadas en los diarios y se les da la bienvenida por gente supuestamente respetable. Los cines son todavía más viles que lo que se han atrevido a hacer los teatros, y su corrupción es demostrada ante nuestros ojos en los diarios, que se nos motiva a recibirlo en nuestros hogares y que lo lean nuestros hijos. La mayor parte de la literatura está podrida, pero la gente lee los libros que hace apenas algunos años hubieran estado en peligro de hacer que los que las publican fueran puestos bajo prohibición de la ley por ser literatura obscena. Yo digo que aún la gente supuestamente decente lee estos libros porque son la moda. El arte es frecuentemente una mera cubierta para la indecencia desvergonzada. A las mujeres se les induce a echar de sí toda modestia y decencia por los vientos para que el artista pueda perfeccionar su arte y contaminar sus valores morales al utilizarlas como modelos. La codicia del dinero ha llegado a ser un vicio tanto entre los ricos como entre los pobres. Los multimillonarios a menudo venden su alma y pisotean los derechos de sus prójimos en la esperanza alocada de convertirse en multimillonarios. Y el hombre que trabaja, a menudo comete homicidio para incrementar el poder del sindicato y para mantener sus salarios. Se pagan guerras, y hombres caen muertos como perros o ejecutados con gases, y son puestos bajo todo tipo de crueldad para mejorar el comercio y para ganar prestigio político de los políticos sin escrúpulos que se hacen pasar por estadistas. El libertinaje descontrolado, y casi increíble, de estos tiempos levanta su cabeza de serpiente por todas partes. Usted lo ve en los diarios, lo ve en los letreros, lo ve en los anuncios, lo ve en las calles de noche, lo ve hasta justo fuera de la puerta de la iglesia. Lo encuentra, no solamente en los terribles estercoleros apartados para ello en las grandes ciudades, sino en nuestros hoteles y apartamentos abarrotados y en las porciones residenciales de nuestras ciudades. Y desafortunadamente usted lo encuentra, si mira con cuidado, en lugares supuestamente respetables, y verdaderamente va a llegar hasta nuestros oídos por las confesiones de hombres y mujeres con un corazón quebrantado. La condición moral del mundo en nuestro tiempo es desagradable, nauseabunda, que enferma, y es aterradora. Necesitamos un avivamiento profundo, esparcido por doquier, generalizado, en el poder del Espíritu Santo. O es un avivamiento general, o la destrucción general de la Iglesia, del hogar y del Estado. Un avivamiento, una nueva vida de Dios, es la cura y la única cura que va a terminar con la tremenda ola de inmoralidad e incredulidad. Los meros argumentos no lo lograrán, sino un viento del cielo, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, un verdadero avivamiento enviado por Dios. La incredulidad, la alta crítica, el liberalismo, el modernismo,
la ciencia cristiana, el espiritualismo, el universalismo, la teosofía, todos se derrumbarán ante el derramamiento del Espíritu de Dios. No fue la discusión, o el argumento, o el razonamiento, sino el aliento de Dios que relegó a Tom Paine, Voltaire, Bowlby y los otros incrédulos triunfantes de antaño al limbo del olvido. Y necesitamos un nuevo aliento de Dios para enviar a los críticos destructivos alemanes de nuestro tiempo, y a los pericos que fueron enseñados por ellos, para ocupar las sillas en la universidad, y los púlpitos evangélicos de Inglaterra y de los Estados Unidos, para que les hagan compañía. 3. El lugar de la oración en el avivamiento. Ahora llegamos al lugar que tiene la oración en el avivamiento. Este es el punto más importante que quiero enfatizar, y todo lo que he dicho hasta ahora, solamente es una preparación para esto y lo que me proponía era llegar hasta este punto. Pero lo que se necesita decir se puede decir en unas cuantas palabras. La gran necesidad hoy en día, como lo hemos dicho, es un avivamiento generalizado, esto está claro y no admite ninguna diferencia de opinión sincera. ¿Qué haremos entonces? Orar. Hacer la oración del salmista, no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. Hacer la oración de Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. El primer gran avivamiento de la historia del cristianismo tuvo su origen, desde el punto de vista humano, en los 10 días de reuniones de oración. Leemos de un puñado de discípulos que perseveraban unánimes en oración y ruego, Hechos 1:14. El resultado de esa reunión de oración, leemos en el siguiente capítulo en Hechos de los Apóstoles, fue que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, Hechos 2:4. Más adelante en el mismo capítulo leemos, así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Hechos 2:41. En el siguiente versículo leemos cómo se demostró que el avivamiento fue real y duradero, puesto que estas son las palabras allí registradas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el último versículo del capítulo, leemos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El gran avivamiento en Hechos 4 llegó de la misma manera. Había llegado un tiempo de gran peligro para la iglesia, que parecía amenazar su misma existencia. Los 2 grandes líderes de la iglesia, Pedro y Juan, habían sido arrestados, encarcelados y amenazados de muerte. ¿Qué hizo la iglesia? Leemos, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Hechos 4:23, 24. Más adelante leemos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 31-35. Todos los verdaderos avivamientos desde ese tiempo hasta este, han tenido su origen terrenal en la oración. El gran despertamiento bajo Jonathan Edwards en el siglo XVIII, comenzó con su famoso llamado a la oración, y lo pudo sacar adelante con la oración. Se ha escrito que Jonathan Edwards laboró tanto en oración, que dejó marcados surcos en tablas de madera con sus rodillas, por haber estado así por tanto tiempo. La obra maravillosa de gracia entre los indios norteamericanos bajo David Brainerd, el yerno de Jonathan Edwards, en 1743, y los años que le siguieron, tuvieron su origen en los días y noches en que Brainerd pasó delante de Dios en oración para ser investido de poder de lo alto para esta obra. Pero nos podemos remontar aún más allá, y ver cómo el avivamiento siempre ha sido el resultado de la oración.
A principios del siglo XVII hubo un gran despertamiento religioso en Ulster, Irlanda. Las tierras de los jefes rebeldes que habían sido concedidas a la corona británica, fueron ocupadas por una clase de colonizadores que, en su mayor parte, estaban gobernados por un espíritu de aventura salvaje. La verdadera piedad era escasa. 7 ministros, 5 de Escocia y 2 de Inglaterra, se asentaron en esa tierra. Las primeras llegadas fueron en 1613. Uno de estos ministros, de nombre Blair, escribió un contemporáneo, pasaba muchos días y noches en oración a solas y con otros, y se le atribuyó que tenía gran intimidad con Dios. El señor James Glendinning, un hombre de escasos dones naturales, también fue un hombre de oración. La obra comenzó bajo este hombre Glendinning. El historiador de esos tiempos dice, era un hombre que nunca hubiera sido escogido por una asamblea sabia de ministros, ni hubiera sido enviado para comenzar una reforma en esta tierra. No obstante, este fue el elegido del Señor para comenzar con la admirable obra de Dios que yo menciono a propósito, para que todos puedan ver que la gloria es del Señor solamente, al hacer una nación santa en esta tierra profana y que no fue con ejército, ni con fuerza, ni con humana sabiduría, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Por la predicación de James Glendinning en Old Stone, multitudes de escuchas sintieron una gran ansiedad y terror de conciencia, se vieron a sí mismos como perdidos totalmente y condenados, y clamaron, hombres y hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Fueron puestos en trance por el poder de su palabra. 1 docena en un día fueron sacados por las puertas como muertos. No eran mujeres, sino que eran de los espíritus más atrevidos de la comunidad, algunos que anteriormente no tenían miedo de poner en combate con sus espadas a toda una ciudad comercial. Respecto a uno de ellos, el historiador escribe, he escuchado a uno de ellos, que en aquel tiempo era un hombre muy fuerte, pero ahora es un cristiano muy poderoso, que decía que su propósito de llegar a la iglesia era consultar con sus compañeros cómo hacer alguna diablura. Esta obra se esparció por todo el país. Para el año 1626 se sostenía una reunión de oración mensual en Antrim. La obra se esparció más allá de los límites de Down y Antrim a las iglesias de los condados circunvecinos. Tan grande llegó a ser el interés en las cosas religiosas, que los cristianos venían desde 30 o 40 millas a los compañerismos y continuaban, desde la hora que llegaban hasta que se regresaban, sin cansarse o sin ni siquiera dormir un poco. Muchos de ellos, ni comían, ni bebían y aún así algunos de ellos afirmaban que se volvían más descansados y llenos de vigor, y sus almas tan llenas de la presencia de Dios. Este avivamiento cambió toda la moralidad del norte de Irlanda. He escrito en otros capítulos sobre el gran avivamiento, la maravillosa obra de Dios en Ulster y en otros condados norteños de Irlanda en 1859 y 1860, que también se lograron por la oración. Alrededor de la primavera de 1858 comenzó a manifestarse una obra de poder. Se esparció de ciudad en ciudad, y de condado en condado. Las congregaciones llegaron a ser demasiado grandes para los templos y las reuniones se tuvieron que tener al aire libre, a menudo asistidas por miles de personas. Muchos cientos de personas caían frecuentemente bajo convicción de pecado en una sola reunión. Y en algunos lugares, los tribunales criminales y las cárceles cerraban por falta de ocupantes. Hubo manifestaciones de la obra de convicción del Espíritu Santo y su poder de regeneración de las características más notables, demostrando claramente que el Espíritu Santo está tan presto para obrar hoy como lo estuvo en los tiempos apostólicos, cuando los ministros y los cristianos realmente creen en Él y comienzan a preparar el camino con oración para que Él obre. Fue en respuesta a las oraciones de Wesley y sus asociados que el Señor salvó a la Iglesia y el Estado de Inglaterra a comienzos del siglo XVIII. El grupito se reunía a orar mucho antes de que Dios maravillosamente los usara en la predicación, y aún un historiador tan racionalista como Lecky, reconoce que fue el avivamiento wesleyano lo que salvó a Inglaterra políticamente y comercialmente y en todos los demás aspectos. Las condiciones eran impresionantes cuando comenzó a orar el grupo de creyentes que Dios había levantado y dotado con el espíritu de súplica. Un testigo señala de los ingleses de ese tiempo, que eran de los que tenían menos vida en Europa. Se ha dicho que la mayoría de los estadistas prominentes de ese tiempo eran incrédulos o no creían en ninguna forma de cristianismo,
y caracterizaban por la vulgaridad e inmoralidad de sus vidas, y aún así en respuesta a las oraciones de un grupo de hombres piadosos, oraciones que no recibirían una respuesta negativa, vino tal avivamiento religioso, que en unos cuantos años cambió toda la moralidad de la sociedad inglesa, y dio lugar a un periodo de gran vida y actividad espiritual en la Iglesia. El maravilloso avivamiento de 1857 y 1858 en este país, que ha sido descrito como el más grande avivamiento conocido desde los días de los apóstoles, fue el resultado de la oración, primero, las oraciones de un misionero citadino desconocido en New York, y luego las oraciones de los que fueron antes que él y se asociaron con él en su carga de un deseo de un avivamiento. Se ha dicho de los Estados Unidos, en el tiempo que precedió inmediatamente a este avivamiento, que su degradación moral y espiritual era tal, que todo el país estaba a punto de una erupción volcánica de vicio y desastre político, pero la oración prevaleció con Dios, el espíritu de oración se esparció, y se tuvieron reuniones de oración en New York en las iglesias, y en los teatros, a las que asistieron miles. Se tuvieron reuniones de oración a todas horas del día y de la noche, y se formó una cadena de oración de 3.000 kilómetros de longitud, y hubo un derramamiento del Espíritu de Dios tal, que incontables millares nacieron de nuevo, y la influencia de la gran obra que cruzó el Océano Atlántico y condujo a las oraciones en el norte de Irlanda que resultaron en el gran avivamiento de Ulster, del cual hemos hablado en un capítulo anterior. El gran despertamiento bajo el señor Moody en Inglaterra, Escocia, Irlanda y los Estados Unidos, y los resultados de los cuales se sintieron en todos los campos misioneros de la tierra, y en las islas distantes del mar, tuvieron su origen, desde el punto de vista humano, en la oración. El señor Moody, aunque desde el tiempo de su conversión fue un obrero de los más activos, no logró una impresión real hasta que los hombres y las mujeres comenzaron a clamar a Dios. Su ida a Inglaterra fue en respuesta a los clamores importunos de una santa confinada a su lecho, y mientras el espíritu de oración continuó, la obra maravillosa de Dios permaneció en fortaleza, pero con el transcurso del tiempo se hizo menos y menos oración, y la obra de ese poderoso hombre de Dios fue decayendo perceptiblemente en poder. Sin lugar a dudas, uno de los grandes secretos de la falta de satisfacción y superficialidad y falta de realidad y de contenido moral temporal de muchos de nuestros así llamados avivamientos modernos, es que se pone demasiada dependencia en la maquinaria del hombre y tan poca en el poder de Dios, que sea buscada y obtenida por una oración vehemente, persistente y de fe que no va a aceptar una respuesta negativa. Vivimos en tiempos que se caracterizan por la multiplicación de la maquinaria del hombre y la disminución del poder de Dios. El gran clamor de nuestro día es: trabaja, trabaja, trabaja. Organiza, organiza, organiza. Dinos una sociedad nueva. Háblenos de los nuevos métodos. Diseñen más maquinaria nueva. Pero la gran necesidad de nuestro día es oración, más oración, y mejor oración. La oración puede obrar resultados tan maravillosos hoy en día como siempre lo hizo, si tan solo la Iglesia se dedicara a la oración, a la verdadera oración, a la oración que prevalece. Parece haber señales que se incrementan de que la Iglesia está despertando a esta realidad. Por aquí y por allá Dios está poniendo en algunos ministros e iglesias una carga por la oración que nunca antes habían conocido. Muchos están desilusionándose completamente con la mera maquinaria, y con avivamientos hechos por el hombre, y están aprendiendo a depender más de Dios. Los ministros están clamando a Dios por poder día y noche. En pocos lugares, o quizás muchos, las iglesias o porciones de iglesias se están reuniendo en horas tempranas de la mañana u horas tardes de la noche, clamando a Dios por una lluvia abundante. Estas son indicaciones de la venida de un avivamiento poderoso y esparcido. Lo que se necesita es un avivamiento generalizado. Pero si no podemos tener un avivamiento generalizado que arrase toda la tierra, podemos tener avivamientos locales y avivamientos estatales y avivamientos nacionales. No es necesario que toda la iglesia se ponga a orar para que comience. Los grandes avivamientos siempre comienzan primero en el corazón de unos pocos hombres y mujeres a quienes Dios mueve por su espíritu para que crean en Él como Dios viviente, como un Dios que contesta la oración, y sobre cuyos corazones Él pone una carga para la cual no pueden encontrar descanso, excepto en el importuno clamor hacia Dios. O que Él por su espíritu ponga tal carga sobre nuestros corazones en la actualidad. Yo creo que lo hará. Fin del libro.
Traducido por José Luis Torres. Carolina del Norte, y Gloria Jacinto de Gutiérrez. Mexicali, Baja California, México. 2010. Editorial Gran Comisión. Editor Samuel Gades.